Génesis, capítulos 42 al 44, hemos titulado José prueba a sus hermanos. La hambruna continúa. La visita previa de los hermanos a Egipto no fue favorable, sino que hubo un trato severo de parte de José, que realmente no sabían que él era José. Y es fácil amar a aquellas personas que nos encantan, aquellos que son dulces, aquellos que son amables, aquellos que son receptivos, aquellos que piensan lo mejor de uno. Es fácil amar a tal persona. Pero amar a los que se enojan, a los amargados, a los gruñones, es muy difícil. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de José, que él va a mostrarnos un ejemplo de amor a aquellos que son difíciles de amar. Quiero que lea conmigo 1 Tesalonicenses 5:14 al 15. Es un mandato a los cristianos. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esos son los que no están ocupados en lo que deben hacer. Que alentéis a los de poco ánimo. Esos son los que fácilmente se desaniman. Que sostengáis a los débiles. Estos son los nuevos. Que seáis pacientes. ¿Para con quién? Para con todos. Mira el 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con quién? Para con todos. Es un mandato porque vivimos rodeados de personas que no son perfectas y a veces personas que son difíciles de amar, difíciles de querer, difíciles de soportar. Y tenemos todo tipo de personas, aún en la iglesia. Hay ociosos en la iglesia que no se ocupan en las cosas de Dios, que las cosas que deben estar haciendo. Hay hermanos en la iglesia que constantemente tienen que estar levantándolos y palmeándolos y escuchándolos y orando por ellos porque tienen poco ánimo. Algunos es por una tragedia, un tiempo difícil que están pasando, pero también hay débiles. ¿Quiénes son los débiles? Bueno, los nuevos. Los nuevos no tienen conocimiento, no son fuertes en el espíritu. Dice la Biblia que debemos sostenerlos y ser pacientes con todos. ¿Qué significa paciente? Significa soportar, aguantar. Y cuando nos pagan mal, dice el pasaje, que nadie pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. Por eso le digo que amar a los encantadores es natural. Pero amar a los que no son tan buenos, tan amables, eso es sobrenatural. José aquí se enfrenta a sus hermanos. Eran hermanos, pero no creo que ellos tenían un amor natural hacia él. Porque ¿qué hicieron con él? Lo vendieron. Pero había pasado 21 años. Lo vendieron como esclavo y José se recuerda de ello como que si fuera ayer. Sin embargo, cuando vienen a buscar grano a Egipto, y él es el segundo como el primer ministro después de Faraón, él les pone unas pruebas. Y son 3 pruebas que vimos, que vamos a ver. Bueno, la primera ya se le dio y hoy vamos a ver las otras 2 pruebas. Pero quiero que vaya conmigo a Romanos 12:10. Porque José podría haberse vengado de ellos. José podría haber matado a estos hombres. José podría haberlos castigado y meterlos presos. ¿Saben qué? Yo estuve preso por tantos años, por tanto ustedes van a ser presos por tantos años. Él podría haber hecho todo eso. Y yo creo que usted y yo hubiéramos creído, eso es justo. Él está en toda la razón de hacer, porque lo secuestraron, lo vendieron, le quitaron de su hogar. Y bueno, si él hace una de estas cosas, usted y yo diríamos, eso es más que justo. No nos hagamos, no diga usted que no le gusta la venganza. No me diga eso, porque a nosotros los hispanos nos encanta ver películas y programas de venganza. La venganza de fulano y la venganza de sutano. Yo me daba cuenta que cuando iba a México con mi familia de niño y veía películas y le decía, oye, ¿por qué no vemos esta película? ¿Y cómo se llama? Y le decía el nombre y no la conocían. Pero ellos la conocían como La venganza de. Le cambiaban y le añadían La venganza de. ¿Por qué? Porque nos gusta la venganza. Y usted ve películas, programas, estamos echándole porras al malvado que se está vengando. No se acuerda de Pedro Navajas. No diga que no sabe, que me refiero a los hermanos Armadas. ¿Se acuerdan de eso? Siempre es que mataron a Lucio, mataron a Luis y ahí van. Es algo natural en el ser humano la venganza, querer pagar a otro según el mal que nos hayan hecho. Y algunos de nosotros que escuchamos este mensaje, quizás estamos nosotros en un momento difíciles donde queremos vengarnos, o queremos pagar mal por mal, o queremos maldecir porque nos han maldecido. Quiero que vea conmigo Romanos 12:10 en su Biblia. ¿Están en la Biblia ahí?
Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Note que ese es un mandato, porque dice, yo no lo siento, no me nace, no es porque te van a hacer, esto es algo sobrenatural, que Dios lo tiene que hacer, tiene que obrar en tu corazón para lograrlo. Versículo 14 dice así, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero vea el 17, no paguéis a nadie mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. La Biblia también comprende que no todas las relaciones se van a restablecer ni se van a reconciliar. Y no estamos diciendo que tiene que enfrentar siempre a la persona que le hizo daño. Si es posible. Si es posible. Número 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que la venganza, ¿a quién le pertenece? A Dios. Si le hacen un daño, usted no busque vengarse, no busque pagar mal por mal, no busque maldecir, es que hablaron de mí, es que me trataron mal y ahora quiero que esta persona también pague o sufra. El versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes hacer? Dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre tu cabeza, sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Regresemos entonces a Génesis capítulo 43, donde en realidad 43, 44 y 45 son una sola unidad, es una sola reunión. Es por eso que yo intenté enseñar los 3 capítulos hoy, pero no creo que nos va a ser suficiente tiempo. Y hubo 3 reuniones con José que él tuvo con sus hermanos, y esa es la segunda reunión. Y la próxima semana terminaremos esta reunión con el capítulo 45. Ahora, José se da cuenta aquí ya en este momento que Dios tenía un plan para todo lo que le había sucedido a él. Y eso es lo que a veces usted y yo tenemos que reconocer. Si usted está en la voluntad de Dios, usted está haciendo todo lo que Dios le pide, y le vienen problemas, pruebas, entonces eso está en el propósito de Dios. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, mire, a los que conforme a su propósito son llamados. Si uno ama a Dios, si uno ama a Dios al guardar sus mandamientos, ama a Dios al obedecerle, ama a Dios al cumplir todo lo que Dios te pide. Pero muchos nos engañamos. Sí, yo estoy haciendo todo. ¿Usted es fiel a la casa de Dios? No. ¿Usted está dando a la obra de Dios? No. ¿Usted ama a su esposa? ¿Usted trata bien a sus hijos? ¿Usted pasa tiempo en oración? ¿Usted lee su Biblia? ¿Usted se refrena su lengua de hablar mal, de calumniar, de decir groserías? ¿Usted tiene un corazón ferviente hacia Dios en su obra, predicando el Evangelio? Si usted dice, bueno, no hago todo eso, entonces significa que no puede decir con toda seguridad que usted ama a Dios. Y cuando le vienen problemas, usted no puede declamar este versículo como una promesa a Dios. Todo me está ayudando a bien. No puede usted clamar esta promesa. Esta promesa es solamente para aquellos que están en la voluntad de Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios. Y José era uno de ellos. Dice la Biblia que Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque José fue fiel. Y en esta fidelidad ahora se da cuenta, después de 21 años, que Dios estaba obrando. Y en estos capítulos vemos 3 pruebas. La prueba de sinceridad, la prueba de celos y la prueba de caridad. Así que vamos a iniciar con el capítulo 43. Escriba ahí, por favor, en Génesis 43 vemos el regreso a Egipto. El regreso a Egipto. Recuerden, el capítulo 42 compraron, pero ¿quién se quedó? ¿Alguien recuerda quién se quedó? No regresaron todos, ¿verdad? Se quedó un hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Se llama Simeón. Y dijeron, no vamos a soltar a Simeón hasta que nos traigas a tu otro hermano que mencionaste, que se llama Benjamín. Entonces vemos la preparación para el viaje. Se van a preparar para volver a hacer este viaje. La última semana dijimos, o la última vez que aprendimos este capítulo, nos dimos cuenta que era un viaje quizás de 3 semanas. No era un viaje de aquí a la cuadra, a comprar pan aquí en un mercado. No era ni siquiera unas cuantas horas. Era un viaje larguísimo, de 3 semanas. ¿Y por qué van a volver?
Bueno, Génesis 43:1 dice así: el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. ¿Por qué tienen que regresar? No por Simeón. Qué triste estuviera Simeón, ¿verdad? Ahí encerrado. Pero es porque se les acabó todo el alimento. Pero note la respuesta de Judá en el versículo 3. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviaréis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Judá dice: padre, iríamos con todo gusto, pero tienes que dejar ir a Benjamín. Porque aquel hombre nos habló fuerte, nos dijo: si no traes a vuestro hermano menor, no veas mi rostro, no vengas para acá. Pues no podemos ir. Ellos le tenían miedo a José. Y la respuesta de Jacob me causa mucha gracia. Mire el versículo 6. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal? Declarando al varón que tenías otro hermano. Note la respuesta egocéntrica de este hombre. ¿Para qué le dijiste que tenías otro hermano? Recuerde, la prueba que José le estaba haciendo era de sinceridad. Porque ellos dijeron que venían buscando pan. Y él quería probar si ellos eran sinceros. ¿Tienes familia? ¿Tienes padre? ¿Tienes hermanos? Y la prueba era que sí, ellos sí tienen. Y ellos le dijeron: sí tenemos, pero ahora tienen que mostrarme. Muéstrame al hermano menor. Estaba probando su sinceridad, pero a Israel no le pareció. Y luego él piensa de él mismo, se hace la víctima. Me estás haciendo mal a mí. ¿Qué le respondió? ¿Cómo dijo? ¿Por qué me haces tanto mal? Es una mentalidad muy mala que tiene Jacob. Mira el versículo 7, dice: y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tienes otro hermano? Y declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podremos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Le está explicando: nosotros no sabíamos que nos iba a pedir que lleve a nuestro hermano menor. ¿Cómo le íbamos a saber? Pero aquí vemos a Jacob simplemente murmurando. Murmurar es expresar una persona su queja o disgusto, una persona o una cosa en voz baja. Se nos manda en Filipenses 2:14 a no murmurar. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, esa es la persona que siempre culpa a otra persona por su culpa. ¿Quién tenía la culpa en este pasaje? El mal, ¿por qué le llegó a Jacob? No creo que era por la misma culpa de Jacob. Jacob era un hombre que él suplantó y mintió y ahora le está pagando por todo lo que él hizo. Y él está dando la culpa a sus hijos y dice: pues es su culpa de ustedes. Y a veces hay muchos de nosotros que culpamos a los demás por los problemas que tenemos. Cuando nos va bien, culpamos a los demás. Cuando no tenemos suficiente, culpamos a la economía. Y ahora queremos culpar al presidente, queremos culpar a fulano, sutano, mengano. Culpamos a la economía. Y en verdad, lo que el cristiano inmaduro hace es eso: culpa y se queja y se queja. Mire, un cristiano no debe quejarse. Voy a repetirlo: un cristiano no debe quejarse. Los hombres no deben estar quejándose. ¿Y qué vienes? ¿Y qué tienes? No, pues esto y aquello. No, y aquello. Aprenda a confiar en Dios. Ahora, si tiene algún disgusto o algo que tiene que expresar, vaya y dígaselo al Señor. No estoy diciendo que no vamos a enfrentar a nuestra familia por situaciones necesarias, pero se refiere a gente que se queja como llorando, se queja de una manera inmadura. Y eso es lo que hace este hombre Jacob. Pero aquí viene su hijo, Judá, versículo 8, y le dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos. Está ayudándole a razonar. Mire, porque si no viene, de todos modos vamos a morir. Y no moramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te responderé a él, por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Él está diciendo: yo me voy a hacer responsable de él. Ahora, ese es el segundo hijo que le hizo una promesa. ¿Quién fue el primero? En el capítulo 42, alguien también le prometió: dame al hijo y yo me encargo.
se llama Rubén. Pero Rubén no prometió ser él el responsable. Él dijo, mata a mis hijos. Hay, hay una gran diferencia en decir, yo voy a ser responsable, ahí están mis hijos. Ahora, ¿por qué tomó en serio Jacob a Judá y no a Rubén? Porque yo creo Judá, él va a ser, él no es el mayor y no es el primogénito. Pero Rubén falló de una manera muy fuerte, muy mal. Cometió un grave pecado. Por lo tanto, él había perdido mucha confianza de su padre. Pero Israel confía en Judá. Versículo 13 dice que regresan entonces con Benjamín. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Y os suelte al otro vuestro hermano, ya. El otro hermano, ya se dijo. Y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Está diciendo, bueno, vamos a ir y si los quitan, pues el que se los quiten. Diciendo, no tenemos otra opción. Pero usted puede ver también, le dio varias órdenes, llévate tanto. Era un hombre que tenía mucha sabiduría y les está enviando a que vayan a ver a comprar pan. Ahora vamos a ver en letra B, escribe la hospitalidad de José. El versículo 15 al 17 nos muestra que llegan una vez más a Egipto. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y, ¿cómo se dice esa palabra? Degüella una res y prepárala. Pues estos hombres comerán contigo a mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Esta es la prueba que cumplieron ya. ¿Regresaron con quién? Con Benjamín. Pero quiero que vea el miedo y la culpa de los hermanos en el versículo 18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Cuando fueron llevados ¿a dónde? Casa de José. Entonces ellos llegan y en cuanto José los ve, le dice al mayordomo, al siervo principal, llévalos a mi casa. Ya no están en el lugar donde todos llegan a comprar, sino que ahora están entrando a la ciudad, quizás a los lugares más bonitos de Egipto, al palacio, y llegan a la casa de José. Dice la Biblia ahí, y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. ¿Eso es verdad? Entonces, ¿por qué tuvieron temor? ¿Por el mal que habían hecho? La palabra culpa es una emoción dolorosa experimentada cuando uno cree que sus acciones o pensamientos, debe continuar la definición, han violado un estándar moral o persona. O sea, cuando una persona está acusada en su corazón. Jesucristo cuando predicaba, enseñaba, dice la Biblia que ellos eran acusados por su conciencia. Cuando él dijo, el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. En Romanos 2:15 se nos indica que cada uno tiene una conciencia en el corazón. La conciencia es aquella cosa que te dice que estás mal. Algunos dicen, yo no tengo nada, ya no siento mal. Es que eso ya se llama una conciencia cauterizada. Algunos tienen una conciencia corrompida. Por ejemplo, aquella persona que roba y roba sin sentir nada, es que ya lo hizo muchas veces. Te aseguro que la primera vez que lo hizo, sentía que andaban tras de él, sentía que lo perseguían y sentía que lo iban a descubrir, pero como vio que él pudo escaparse aparentemente, la segunda vez fue más fácil, la tercera y cuarta y quinta. Y hoy roba y habla y dice y estafa y defrauda sin sentir mal que le hizo daño a otra persona, porque ¿qué sucedió con su conciencia? Se cauterizó. Y otros dicen, no, pues yo tengo derecho a robar, le quito al rico para dar al pobre. Eso ya es una conciencia corrompida, que ya no solamente no está cauterizada sabiendo que está mal, sino ahora piensa que está haciendo un bien cuando hace el mal. Por eso a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Bueno, y estos hombres están entrando a la casa y experimentan una conciencia culpa. Hermano, le invito a mi casa. ¿Qué querrá el pastor?
Ahí todos asustados, no, ¿qué va a decir o qué? Y es algo muy común. Yo quisiera invitarlos aquí a cenar o algo, pero ¿me va a regañar o qué? Papá dice que citó una vez a un varón de la iglesia, porque la hermana venía fielmente con sus hijos y él de vez en cuando. Dije, hermano, quiero hablar con usted, nos vemos en el café. Dice que el hermano andaba bien nervioso ahí, sudando ahí y todo, ¿y qué va a decirme? Nada más lo saludó, platicó con él, le dio el evangelio, él rehusó, yo no creo en el evangelio, yo no creo en esas cosas. Ya después de ellos siguieron platicando y al final le dice, oye, pastor, ¿puedo? ¿Ya me va a regañar o qué? Papá, no, ¿por qué? Yo pensé que para eso me había llamado. No, yo te llamé para hablar contigo, para conocerte, para asegurarme que conoces de Cristo. ¿Pero por qué entró así? ¿El que nada debe? Esas palabras a algunos les asustan. Tengo que hablar con usted. Y es para una bendición, hermano. Y esos hombres sienten culpa, entran a la casa y él les va a poner una comida y en vez de alegrarse y gozarse de poder comer bien, un banquetazo que van a comer, ¿qué sienten? La culpa les seguía a esos hombres. Yo creo que la culpa les seguía a ellos desde que vendieron a su hermano. Y José les está forzando la mano para que enfrenten esa culpa. Porque la realidad es que el pecado nos tortura. Así dice Salmo 38, versículos 3 y 4. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? A causa de mi pecado, porque mis iniquidades han agravado sobre mi cabeza. Mire, como carga pesada se han agravado sobre mí. El pecado, dice, me quita la paz. No tengo tranquilidad. Y no solo eso, sino que siento como un peso que constantemente me está agotando y me está atrás de mí, latigándome la maldad y el pecado que he hecho. Es lo que hace el pecado. Y no puede disfrutar las cosas más sencillas en el mundo, porque el mismo pecado te tiene sintiendo culpable. Un joven que anda fornicando no tiene paz. Tiene momentos de alegría y de gozo, hay deleites temporales, como dice la Biblia, pero después viene la culpa y el remordimiento y no puede gozar, no puede decir, como dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud. Un hombre tiene a su esposa con todo y el pacto de Dios y hace las cosas bien. Qué gozo, alegría es compartir con su pareja. Cuando una persona trabaja y se esfuerza y se esmera y paga todos los impuestos necesarios en su cheque, se lo quitan todo, duerme alegremente. Pero aquel que anda constantemente torciendo los números y cambiando hasta los estados de cuenta, está nada más preocupado cuándo el IRS va a venir tras de mí. Porque el pecado nos tortura. En Proverbios 28:1 dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La conciencia culpable hace que uno hasta salte por un mínimo ruido. No hay que tenerle temor a la vida ni nada, porque si estamos en la voluntad de Dios, haciendo lo justo, lo bueno, vamos a ser confiados como qué. Ahora, como un león. Ahora, ¿es el león el más veloz en la selva? ¿Es el más fuerte? ¿Es el más inteligente? ¿Tiene la mordida más fuerte? Pero ¿por qué le llaman el rey de la selva? ¿Sabe cuál es su actitud? La confianza que tiene. Por eso el Señor usa esta expresión, el león, no por la fuerza ni porque es el más fuerte, el más grande, sino por la confianza que un león muestra. Un león se enfrenta a todo y muere peleando. Y el Señor dice, así es el justo vive confiado, seguro, camina con la cabeza en alto, no de orgullo, sino que está confiado en el Señor. Yo creo que nosotros debemos estar confiados siempre, sabiendo que el Señor está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿qué dice el pasaje? ¿Quién contra nosotros? Dice la Biblia que el Señor es como un poderoso gigante a nuestro lado. Hay confianza porque Él es nuestro escudo, es nuestro alto refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos guía. Pero todo y cuanto cuando vivimos andamos por los caminos de justicia. Por otro lado, el que anda viviendo con su pecado,
siempre está con temor. Ahí se sube a su auto y ¿sabía usted que es ilegal cargar una bebida alcohólica abierta en su auto? Y ahí está, pero siempre anda con el temor. Yo me subí una vez manejando para la compañía y un muchacho abrió su cerveza. Le dije, aquí no vas a tomar. No, yo no estoy manejando. Dice, pero yo estoy manejando. Así que te bajas o te la tomas allá o la tiras, pero ya que la abriste, esa botella no puede estar aquí. Porque si uno hace lo correcto, pues no importa, no tiene temor, se para la policía y algunos empiezan a sudar, Ahí están, ni miran para allá. Ahora aquí en California, a todos nos ayudan a tener nuestras licencias, aquí todos tenemos. Pero si usted va pasando, tiene miedo, va a haber retenes o qué. Me acuerdo aquellos tiempos que nos advertíamos unos a otros, hermano, hay un retén, cuidado. Pero es que nada debe. Si usted hace lo justo, lo correcto, no tenga temor de nada ni nadie. ¿Pero por qué tenían culpa esos hombres? ¿Por qué tenían temor? ¿Por qué estas inventaron? Nos van a atacar, van a tender lazo, van a tomarnos por siervos y se van a llevar nuestros asnos. Empezaron hasta a imaginarse una historia. ¿Qué fue eso? A ver, ay, tengo una enfermedad, ¿qué será? Y solito empieza a ir. Tú solo te conviertes en doctor, esta bola no está. Y es tu pecado, mi hermano, que dices, ¿por qué viene la muerte tras de mí? Empieza ahí, ve otros ahí, empieza a diagnosticarse y preguntar, no, ese se murió. Era más un resfriado. Me cuenta un amigo que el año pasado le salió una bacteria nueva, no la conocían y empezó un dolor fuerte. Él no tenía ni más de 40 años, pero había preparado ya su testamento. Y le dijeron, no tienes nada. ¿Pero por qué? Por el temor. ¿Pero por qué viene el temor? Hay culpabilidad, hay culpa de algo que hicimos. Los que tienen tal conciencia limpia no tienen que conducir con un ojo en el espejo, en el retrovisor, ver qué está pasando atrás, ni estar cuidándose siempre, sino que están confiados como un león. Ahora mire, lo mejor para su salud mental es aliviar esa culpa. Pastor, ¿qué tal si yo tengo culpa? ¿Qué hago? Quiero que vea conmigo 1 Timoteo 1:13. Si usted cometió un pecado antes de ser salvo, usted tiene que saber que el Señor ya le perdonó. Y hay pecados que hicimos en la ignorancia. Usted no debe llevar esa culpa. Le voy a decir tampoco lleve la culpa que cometió después de ser salvo. No, pero voy a empezar con los pecados que se cometieron antes de conocer al Señor. ¿Cómo qué? Bueno, si yo andaba en borracheras, era un hombre mal hablado, maltraté a mi familia, algunos quizás perdieron su familia, otros cayeron presos, vendiendo drogas, consumiendo drogas, siendo maleantes, no quiero ni saber, quizás hasta homicidas. Pero dice, Pablo nos da su ejemplo, siendo él mismo un homicida. 1 Timoteo 1:13, ¿estamos ahí? Varón, ¿estamos ahí? Y habiendo yo sido antes blasfemo. Eso es un pecado grave. Blasfemar contra Dios es ofender a la divinidad. Dice perseguidor. Persiguió en la iglesia de tal manera que él daba la palabra, el voto para que los mataran. Un homicida. E injuriador. Mas fui recibido a misericordia. Porque lo hice, ¿qué dice ahí? Por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y Él se usa como ejemplo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Note, ¿para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dijo, yo recibí misericordia, Él me salvó, su gracia fue muy abundante, a pesar que yo era un blasfemo, a pesar que yo andaba a una religión equivocada, haciendo cosas que no, persiguiendo, matando, injuriando, pero lo hice en ignorancia, dijo, en incredulidad. Cualquier pecado que haya sucedido en la incredulidad, usted debe llevarlo a la cruz y decir, Señor, dame tu misericordia, no lleve esa culpa. Pero usted diría, pero pastor, ¿hay consecuencias? Sí, quizás va a haber consecuencias. No estoy diciendo que no habrá consecuencias. Pero ya no lleve la culpa. Porque lo hizo en incredulidad, en ignorancia e incredulidad. ¿Cómo que? Decía un pastor,
Lo invitaron a un restaurante y le dijeron, ¿qué gustaría usted beber? Y cada quien en desayuno, pues yo quiero jugo de naranja, café, jugo de naranja. Y le preguntaron a él, ¿y usted qué quiere? Agua. No, agarre algo más. No, yo solamente agua. No quiero un juguito, no quiero un cafecito. Le dijo, mire, cuando yo fui salvo, el Señor me dio una nueva vida en Cristo, un nuevo corazón, pero no me dio un nuevo hígado. Por lo tanto, yo no puedo ni debo beber otra cosa. Porque lo que hice sin conocer a Cristo me afecta aún después de conocer a Cristo. A veces pues, puede ser relaciones quebradas, puede ser lujuria o pecado que llevó a embarazos no deseados. O sea, todas esas cosas son consecuencias que aún llevamos después de ser salvos. Pero lo que estoy diciendo es que eche esa culpa y llévela a la cruz. Porque lo hizo en ignorancia y incredulidad. Ahora, si usted tiene culpa por algo que hizo ya siendo creyente, usted tiene que confesar su pecado. Tiene que ir delante de Dios y confesarlo. Si es necesario, tiene que ir y enfrentar a aquellos a quienes usted ha ofendido. Arreglar cuentas, reconciliarse con su mamá, con su papá. Usted no sabe cuántos jóvenes tienen problemas con sus padres. Y ahí la conciencia les remuerde por el mal que le han hecho a una madre. Tiene que reconciliar. Tienes que pedirle perdón. Y tienes que dejar esa culpa. Ahora, si usted está viviendo ahorita en pecado y piensa que nadie lo sabe, y esa culpa que tiene ahorita es buena, qué bueno que siente mal. Y si usted viene a una iglesia bíblica, se le tiene que recordar decir, está en pecado, eso está mal, y usted nunca será feliz hasta que usted se arrepienta de su pecado. Pero, una vez más, si fue antes de conocer a Cristo, usted debe, por favor, ya dejar esa culpa atrás. Vaya a Génesis 43, veamos la tranquilidad del mayordomo que le da a los hermanos de José. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó a aquel varón a los hombres de casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Letra C, vemos el banquete en la casa de José. ¿Cómo les habló José la primera vez que los vio? Ásperamente, duro. Note cómo les va a hablar esta vez. En el versículo 27. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. La primera vez les acusó de ser espías. Y ahora les dice, ¿cómo les saluda? Les preguntó cómo estaban. ¿Cómo están? ¿Cómo está, hermano? ¿Y usted? Es bonito preguntar eso. ¿Eh? ¿Cómo estás? Le pregunté una vez a un hermano, ¿cómo estás? Mal. ¿Para qué voy a mentir? Si es la verdad. No supe qué responderle. Le di la vuelta y me fui. Pero ahora me doy cuenta que nuestra actitud debe cambiar. Es la actitud. ¿Cómo estás? Y una respuesta que aprendí es mejor de lo que mereces. Aunque me vaya mal y sea el peor de los días, aún me va mejor de lo que merezco. Todo es actitud y todo es gratitud. Gracias Dios porque tengo vida. ¿Cómo te va? Mejor de lo que merezco. ¿Por qué? Porque algunos ya no están con nosotros, ya partieron de esta tierra. Algunos están más endeudados que yo. En Génesis 43, 29, vemos aquí José viendo a Benjamín y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Ahora, aquí no quiere él mostrar su emoción, no porque es algo de un cobarde, sino porque no se ha mostrado ser José. No hay nada malo en mostrar sus emociones, emoción de gozo, alegría. En la Biblia vemos a un hombre que es hombre de hombres, llamado David. Ten cuidado de decirle a David que él es un suave, porque él te vuela la cabeza. Y decirle a David que él no puede. Cuando le pidieron a David que trajera la dote, él le pidieron 10 y él trajo 100. Él fue y trajo más, ¿no? Más. 200 trajo, le pidió. Imagínense, trajo más. Ten cuidado, porque él solito
te va a volar la cabeza. Pero también vemos a David allí en un monte componiendo música, escribiendo poesía. El mismo hombre. Y este mismo hombre lo vemos también llorando en los brazos de su mejor amigo, besándose. Este mismo hombre, hombre de hombres, el hombre que es la isla que tenía el hombre conforme al corazón de Dios. Porque algunos han dicho que el lado sensible es de las mujeres y el lado fuerte es de hombres. No, nuestro Dios es amor. Nuestro Dios tiene sentimientos. Dice que a Él le dolió en su corazón haber hecho al hombre y se arrepintió por la maldad de ellos. Le dolió en su corazón. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y vio a la gente en los lamentos por Lázaro, dice, y Jesús lloró. Esta emoción que Él está viendo aquí es por ver a su hermano, por su hermano que no había visto en muchos años. Veamos el versículo 33, dice, y se sentaron delante de Él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor de edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Estaban atónitos, estaban sorprendidos, no sabían ni qué estaba sucediendo. Versículo 34, vemos la segunda prueba. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era, ¿cuántas veces más mayor? 5 veces mayor que cualquiera de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Note esta prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué es la prueba? ¿A quién le dio más? ¿Quién tenía más cuando él estaba en la casa de ellos? José tenía más, ¿verdad? Tenía las vestiduras de túnica, era el favorito. Y ahora le voy a dar más a él. Yo sé, quizás porque lo amaba, pero bueno, quiero una prueba para ver cómo van a reaccionar cuando ahora al bebé otra vez, al nene, al nuevo nene, le voy a dar 5 veces más. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Y bebieron y se alegraron con él. Pasaron la prueba. ¿Cuál era la prueba esa entonces? ¿Prueba de qué? ¿De qué? De envidia o celos. ¿Hay celosos entre nosotros? Pasaron la prueba de la envidia. ¿Qué es la envidia? Mira, la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito de otra persona. Esta es una obra de la carne. Vaya a Gálatas 5:19, porque usted diría, pastor, ¿a poco habrá entre nosotros envidiosos, celosos? Sí, sí lo hay, siempre lo hay. Entre familia lo hay, en la iglesia lo hay, aún por posiciones en la iglesia, y él tiene mejor posición, a él lo buscan más, a él lo reciben mejor. Él porque tiene mejor casa, mejor carro, está mejor posicionado, él quizás tiene una posición mejor en su trabajo, porque le tiene envidia a aquel hermano o a aquel patrón, y el patrón nada más no hace nada, y son puras envidias y celos. ¿Verdad, patrón? Y el patrón más hace lo que quiere y se va cuando quiere. Eso son a veces expresando, quisiera usted la posición del patrón. Nada más hermano Josué canta, yo canto mejor que él. Y no me dan chance para enseñar y para predicar y nada más fuera. A veces es la misma envidia, los celos que nos llevan a actuar de esa forma. Y le invitan a comer, por ejemplo, a un hermano y dice, wow, mira, será bien, mira cuánto dinero tiene, uno acaba batallando y en vez de alegrarse en ese momento por esa bendición que está compartiendo con usted, ahí entran los celos, la envidia. Ojalá no diría usted que envidio a aquella mujer por el hombre que tiene. En Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne. Mire el versículo 21, ¿cuál es la primera en esa lista? Ahí en el versículo 21, envidias. Ahora voy a explicar bien, la palabra envidia y celo se utilizan como sinónimos. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Los celos son una reacción al miedo o a la amenaza de perder algo que nosotros poseemos. La envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Y los celos son la sensación de temor o sospecha que sentimos cuando nos pueden quitar lo que tenemos. Una posición. En el trabajo había un muchacho que él siempre se sentía amenazado cuando un nuevo entraba, porque pensaba que le iban a quitar su posición. No se sentía amenazado conmigo porque yo era el que traía partes. Era una compañía, tenía sus propios mecánicos y mi trabajo era traer partes. Iba yo,
conseguía cualquier parte, aceite, lo que me pedía. Pero él me empezaba a contar a mí. Me expresaba. No, mira, mire que estaba hablando con aquel, ese es mi trabajo. ¿Por qué lo está haciendo él? Se sentía siempre amenazado que le iban a quitar su trabajo. Y hay mucha gente así que entonces no le voy a ayudar a otro, porque si le ayudo, ¿qué va a pasar? Va a ser mejor que yo, le van a querer más a él, me van a quitar mi posición. Ahora, esto sucede en las cosas de Dios. Bien, aún entre la iglesia y los pastores. Aquel tiene más reconocimiento, lo invitaron a él a una conferencia y a mí no. ¿Y cómo le hago para que me inviten? O sea, los celos están en todas partes. Están en el hogar, donde el hijo le tiene celos a otro hijo, porque en Facebook puso que tuvo una fiesta y hasta contrató esos toros mecánicos. Y en el mío no hubo ni un triste burro en la pared, esos que se ponen así. Ay, mira, no que no había dinero, mira, hasta banda contrató y todo, y empiezan ahí a criticar. Yo vi a 2 tías hacer eso una vez, ahí en Facebook, nada más. Dice, para eso quieren Facebook, tías. Y nada más que eso es nada más que celos y envidias por ver que otra persona tiene más, vive mejor, y lo único que uno puede hacer es comérselo. Mira lo que dice Job 5:2, dice, es cierto que al necio le mata la ira y al codicioso, ¿qué le consume? La envidia, porque él ve lo que los demás tienen y yo como no lo tengo, se desanima y está triste. Y es el problema de esta nueva generación que siempre andan en línea y mirando lo que otros tienen. Y los otros hablan de dinero y de carros y de viajes y uno dice, y aquí uno no sale de Santana. Y le consume la envidia, porque dice, ¿por qué yo no tengo lo que él tiene? ¿Por qué yo no vivo como él vive? Y es triste vivir así. Y esta generación que tiene más que cualquier otra generación está más deprimida y más triste por lo mismo, porque quiere más, quiere tener lo que no tiene y quiere poseer lo que otros tienen. En Samuel 18:8 nos explica que la envidia causa enojo. Aquí a Saúl se enojó, y se enojó Saúl en gran manera y les agradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Él se inventó en su mente una historia que ahora a David le van a dar el reino porque la gente lo quiere más a él. A los hermanos de nuestra iglesia tenemos un grupo de líderes. Yo les digo a los hermanos, yo quiero que la gente, a ustedes, los sigan y les amen a ustedes. Si llegamos a ser líderes, es para que el Señor nos use, para que seamos bendición a otros. Porque cuando crece la iglesia, bueno, un hombre está limitado a hacer bendición a todos. Y que un día diga, no hombre, aquí el hermano Josué fue de gran bendición para mí, yo estoy escuchando. Yo soy el pastor aquí. ¿Por qué los hermanos lo quieren a él? Yo soy el pastor aquí. Y empiezo yo hasta quiero quitarme hasta mi puesto de pastor. Tengo que correrlo de la iglesia. Había un hombre llamado Henry Ford que inventó el auto Ford. ¿Sí lo conocen? ¿Han escuchado el carro Ford? ¿Sí tienen ustedes? Él le decía a sus ejecutivos, búsqueme a un joven brillante, de los mejores, y cuando lo encuentres, córrelo. En su propia compañía. Porque se sentían amenazados que si alguien es mejor, más brillante, le van a quitar su trabajo. Y de verdad en el cristianismo, yo le digo a mis hermanos, si ellos le aman a usted más, es que bendición. Para mí yo no me siento amenazado. Si Dios me colocó aquí y Él me quita, que sea el Señor. Pero que usted sea un siervo que ame a Dios y sea leal a Dios y la gente le sigue a usted porque usted sigue a Cristo, qué bendición. Ellos lo saben, lo han escuchado muchas veces, se los repito una y otra vez. Y quiero que usted sepa que si yo me siento amenazado por mi trabajo, significa que yo no estoy haciendo el trabajo que debo hacer siguiendo a Dios, primeramente. Y segundo, tengo una mente carnal donde yo me empiezo a inventar cosas como lo hacía Saúl. Mire, quiero brevemente ver algunas consecuencias de la envidia, por eso tengo estos pasajes, estoy enfatizando esto porque es lo principal, la prueba principal aquí es la envidia. Salmo 106 dice el versículo 16 al 18, estamos ahí. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Porque la envidia provoca la rebeldía y Dios se enoja con la rebeldía. La envidia consume a la persona, dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma, ¿de qué? De los huesos. La envidia lleva a la traición. En Hechos 7:9 estamos viendo lo que le hicieron a José. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
La envidia también trae desánimo. Salmo 73:2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve, ¿qué dice ahí? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre está mirando que la gente incrédula vive mejor que él, que tiene prosperidad económica, y dice, por poco me desanimo. Me estoy desanimando porque veo que yo aquí en las cosas de Dios y no tengo suficiente. Yo sirviendo a Dios y no me alcanza. Y yo veo que estos incrédulos, esta gente inconversa, vive mejor, es más feliz. Dice la Biblia, ten cuidado porque por esa envidia, por poco se deslizaron mis pies, me desanimé. En Proverbios 27:4 vemos que la envidia derrumba a la persona. Dice, ¿cuál es la ira? Impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia siempre nos va a derrumbar, nos va a ganar. En Santiago 4:12 nos enseña que la envidia nos hace arder contra otros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ¿qué dice ahí? Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En Isaías 26:11 nos enseña que la vida acarrea juicio y vergüenza. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y tus enemigos fuego los consumirá. Dios siempre castiga la envidia, es falta de confianza, y la envidia lleva a rebeldía, lleva a desanimarse, lleva a arder contra otra persona, a enojarse contra otra persona. No vale la pena la envidia. Doctor, pero ¿por qué tengo envidia? Somos carnales. Ese es el problema. Hay una carnalidad, queremos ser superiores, queremos ser reconocidos, y cuando otro lo tiene, nos da envidia. Cuando vemos lo que otros tienen y yo no, nos da envidia. Yo podría, como pastor, entrar a una iglesia y ver qué hermosa y cómo está arreglada y tener dos pensamientos. Enojarme con aquella persona, con aquel pastor, y el seguro que hizo, y cómo es posible, y es un malvado hombre y tiene más que yo. O sea, yo puedo llenarme de envidia. Yo puedo ver, bueno, ¿cómo es posible? Yo siendo siervo de Dios y no tengo algo mejor, tengo tantas hijas y no puedo manejar algo mejor. Yo puedo llenarme de envidia, mirar a los demás, y aquel hermano y aquel sultano. Pero ¿qué pasa? Yo soy el dañado. Después Dios me castiga. ¿Qué debo hacer entonces, pastor, si tengo envidia? No, arrepiéntese y pídele a Dios que le ayude. Y pídele a Dios que le dé algo. 1 Corintios 14:4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor es jactancioso, no es jactancioso y no se envanece. ¿Cuál es la solución entonces? Es amar a las personas. El amor no tiene envidia. ¿Estamos bien, hermanos? Ahí vamos a quedarnos entonces. Vamos a terminar el capítulo. El tiempo se fue. La próxima semana continuamos con Génesis 44. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos has dado reunirnos en esta tarde. Te ruego y suplico, Señor, que tú nos des entendimiento, que vemos esos principios en nuestros corazones. Nos ayudes, Padre, a amarte a ti, amar a nuestros prójimos. Nos ayudes a nosotros a vivir una vida agradable a ti, Señor, no vengarnos, no buscar la venganza, ni tener celos ni envidia. Y Padre, si hay algo en nuestros corazones, algo en nuestra conciencia, algo que sentimos que nos persigue el mal, que tú, Padre, nos examine y nos ayudes a darnos cuenta que el pecado siempre nos va a torturar hasta que lo enfrentemos y lo confesemos. Pido, Padre, que bendigas a cada familia, a nuestra iglesia, tú nos sigas obrando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.